necesito un nuevo rey y ya tengo elegido. Ve a la casa de Isaí y allá te voy a decir cuál va a ser ungido. Mires la apariencia, por más lindo que parezca, escucha lo que te digo. De a uno fueron pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado o tal vez en el olvido, pero ahora ponte en pies, solo tienes que creer, también serás ungido. Ahora dime, Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Así preguntó el profeta. Aún me falta el más pequeño que está allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, y mientras Él aquí no está, no me sentaré a la mesa. Ahí va llegando David, Samuel se levanta a ungir con aceite en su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde está, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado o también en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. Alzaré mis ojos a los montes, de donde mi socorro vendrá. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, tampoco dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador,
tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te fatigará, ni la luna de noche, ni de noche la luna. Jehová te guardará, del mal te guardará. Él guardará, tu alma guardará, tu salida y entrada también, desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. El alba, tal vez venga Cristo con aclamación, con voz de arcángel, levanta a los muertos, transforma a los vivos, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrá? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca, quizás en la noche su gloria aparezca. Valor pues, hermanos, si estemos de espera, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Hombre que al morir dejó una herencia, que con nada
se lo puede comparar. No, no es dinero, ni son joyas, posesiones terrenales, es su espíritu y una herencia celestial. Gracias a Dios, soy heredero de Dios, yo soy heredero, y con Cristo yo por siempre viviré. Gracias a Dios, soy heredero, si sigo fiel, heredero, y con Cristo yo por siempre reinaré. Ven tú también, si quieres ser heredero. De su espíritu, tú también podrás gozar. Y esperanzado que también tendrás herencia allá en los cielos, allá en los cielos, y una patria eterna. Gracias a Dios, soy heredero de Dios, yo soy heredero, y con Cristo yo por siempre viviré. Gracias a Dios, soy heredero, si sigo fiel, heredero, y con Cristo yo por siempre reinaré. Damos gracias a Dios por las alabanzas y vamos a entrar en nuestro estudio en el capítulo 27 de Isaías. Estamos compartiendo la profecía de Isaías, que es
la Biblia en miniatura. Este libro tiene la particularidad de que cada capítulo tiene una semejanza a un libro de la Biblia. Y como sabemos, nuestra Biblia tiene 66 libros y este libro también tiene 66 capítulos. Bueno, pronto hemos visto, creo que hasta el capítulo 18, las semejanzas, y pronto vamos a volver a ver, por lo menos hasta el capítulo 30 o 34, las analogías que tenemos preparadas para ir comparando. Y como siempre decimos cuando hablamos de esto nos muestra que la Biblia es un libro inspirado, es la palabra de Dios, nada más ni nada menos que la palabra de nuestro Dios. Como realmente no hay nada al azar, el hombre busca que, bueno, la Biblia ha sido escrita por hombres, realmente es así, hombres inspirados por el Espíritu Santo. El autor en sí es uno solo, pero hombres, en total más de 38 personas participaron en escribir el libro, salmos y así toda la Biblia. Pero la Biblia no se contradice en ningún lugar, hermano. No hay contradicción. Solamente hay que estudiarla bien. Hay que aprender a estudiarla bajo la guía de su autor, bajo la guía del Espíritu Santo. Bueno, y vamos a ver en el capítulo 27 de Isaías. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Y dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien hirió, o ha sido muerto como los que mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos, en los renuevos con su recio viento, en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes de sol. Así vemos que va a llegar un día, dice la palabra, días vendrán. Otra vez está mirando Dios, el profeta le está mostrando a este pueblo que días vendrán donde Israel será restaurado. Y es algo muy precioso porque antes de que Israel necesite restauración, bueno, Isaías está profetizando su restauración. El pueblo todavía no había caído en eso, pero como el Espíritu Santo muestra. Y como también decimos, no debemos dejar de perder de vista que este será uno de los libros que Israel va a leer en medio de la tribulación y la gran tribulación, especialmente en la gran tribulación, en los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación y gran tribulación que ya vienen sobre la tierra. Bueno, Israel va a leer esto y se va a ver reflejado, va a ver el propósito de Dios, muchas cosas ellos van a entender, cosa que nosotros hoy, por la gracia de nuestro Dios, estamos entendiendo. Y dice en el verso 6, dice que las ramas fructíferas de Israel llenarán la tierra. Y así va a ser en el milenio. Así como una enregadera que crece bien y toma todo el alambrado y bueno, y da quizás flores y hasta fruto. Así va a ser Israel en la tierra. Porque Israel va a estar bien establecida entre las naciones. Y como vemos, Dios va a cuidar de ella, de tal forma que ella va a dar fruto. Así vamos a ver a Israel en el milenio. Y dice en Isaías capítulo 35, en el verso 2, podemos leer desde el verso 1. Dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y dice: florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón,
ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Va a haber grande hermosura en Israel, pero esta hermosura, bueno, va a llenar toda la tierra. Israel será como una enregadera que, bueno, irá creciendo, irá llenando toda la tierra del evangelio del reino. Al final sí, este evangelio del reino será predicado, pero no antes que el evangelio de la gracia sea anunciado en esta dispensación. En esta dispensación predicamos el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo lo llama mi evangelio. Pero en el milenio, bueno, así se extenderá el evangelio del reino. El evangelio del reino será anunciado por todas partes. ¿Y quién sino los judíos serán los primeros en levantarse y evangelizar las naciones? Y toda la tierra, bueno, va a recibir este evangelio, y la tierra va a ser un jardín como un Edén. Dice que florecerá profusamente, dice. Va a ser realmente bien tupido. Realmente va a ser una gloria nunca ni antes jamás vista. Pero porque Israel florecerá. El mundo en este tiempo está en un desorden. Y dice en el verso 1, por eso leímos capítulo 35, verso 1, dice, se alegrará en el desierto. El mundo es un desierto, Israel es un desierto. ¿Por qué? Porque Israel no floreció. Cuando Israel fue puesta en Canaán, fue despedregada, habíamos visto la viña de Dios, esas piedras hablan de las naciones que Dios quitó, había puesto un montón de cosas para que Israel floreciera y dé fruto. Sin embargo, Israel no floreció ni tampoco dio fruto. No floreció, no mostró la hermosura de Dios a las demás naciones y tampoco dio fruto. Entonces quedó como un desierto. Y el mundo fue hecho un desierto porque Israel tendría que haberse encargado de llenar de frutos toda la tierra. Israel era llamada, allí especialmente Jerusalén, el gozo de toda la tierra. Así como cuando usted se sienta debajo de un árbol y bueno, le da sombra, le protege del calor y también puede arrancar fruto. Y allí usted está sentado y come tranquilo, tiene reposo. Así Israel tendría que haber sido a las naciones. Pero bueno, esto se va a cumplir en el milenio. Israel va a florecer y va a proteger, va a ser como una protección profusa, bien tupida, la protección de este pueblo a través del evangelio que ellos van a predicar a todos los hombres, a todas las naciones. Y esto, hermano, es algo que el hombre no puede concebir. Aunque vemos a Israel entre las naciones que, bueno, por las circunstancias, bueno, ha sido dispersa, pero han vuelto algunos en su tierra. Israel está lejos de ser esto. Hermano, Israel está lejísimos de ser esto. Sin embargo, Dios, que fue el mismo que permitió que Israel se debilitase entre las naciones, Él mismo lo hará. Porque dice el verso 7, dice, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? En otras palabras, dice Dios, que si Dios corrigió a Israel, bueno, con medidas, con opresores, dice, ¿será que no se va a volver a levantar? ¿Será que Dios va a herir o hirió a Israel de una forma como hirió a las demás naciones? Muchas naciones que Dios hirió hoy ya no existen. Pero aquí vemos la misericordia de Dios hacia su pueblo. Realmente dice, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto? ¿Ha llegado a morir ya para siempre como los que lo mataron? Bueno, muchos pueblos fueron utilizados para destruir a la nación de Israel.
pero no la pudieron destruir del todo. Sin embargo, muchas naciones que fueron utilizadas para destruir a Israel hoy no existen. Hoy no existen. Dios castigó a este pueblo con severidad. Dios corrigió a su pueblo. Y realmente Dios siempre corrige conforme a la medida de la luz que la persona tiene, a la medida de la luz de la nación. Esta nación había sido muy privilegiada. La luz de esta nación fue muy grande. Y tenemos que pensar, hermano, cuánto nosotros entendemos del Señor. Y cuánto nosotros muchas veces nos hacemos conforme a la manera del Señor. Y quizás somos muy rebeldes. Pero Dios siempre hace conforme a la medida de la luz. Porque así, conforme a la medida de la luz, es la responsabilidad. Conforme a lo que nosotros entendemos, bueno, delante de Dios también, es nuestra responsabilidad. Y cuando miramos a Israel entre las naciones, Israel era más responsable que todas las naciones. Israel era más responsable. Pero a la vez, Israel era la nación escogida. Así que vemos que Dios no lo castigó como a las demás naciones. Dios no lo castigó, no hizo como hizo con las otras naciones que fueron utilizadas como instrumentos, como hemos visto, para corregir a Israel. Dice en el verso 8, con medida lo castigará, dice, en sus vástagos. En los renuevos con su recio viento en el día del aire solano. Bueno, así vemos que Dios mismo da la respuesta. Porque en el verso 7 hace una pregunta a Dios. ¿Será que Dios le iba a destruir como a las demás naciones o le iba a tratar como a las demás naciones a su pueblo? Y aquí Dios responde. Dios mismo da esa respuesta. Dios midió realmente el castigo para Israel. Dios midió su disciplina, pero con justicia Él obró en su pueblo. No quiere decir que Dios no haya obrado con justicia, pero sí vemos que Él no derramó toda su ira. Él no derramó toda su ira, porque Israel es el pueblo de Jehová. Y así Dios muchas veces mostró en la palabra. Y tenemos una porción tan hermosa que solemos leer los que conocemos este mensaje. Podemos ver en Oseas capítulo 11, dice en el verso 7, dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, y aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero note que al momento está hablando a Efraín y le dice al momento de que tiene que actuar Dios. Bueno, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboín? Estas dos ciudades capitales de Sodoma y Gomorra, las cuales fueron destruidas porque fuego cayó del cielo. Dice, ¿cómo voy a poder hacer de esta manera? Porque este es su pueblo. Este es su pueblo. Sobre este pueblo está el pacto de Dios. Y dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. Así Dios corrigió a su pueblo, pero con medida, con medida. Y así también Dios hace con nosotros. Dios nos corrige con misericordia. Dios tiene la misma misericordia por amor a su Hijo en nosotros. Dios tiene misericordia, hermano, y cuando Dios corrige, muchas veces Dios permite que haya alguna destrucción, quizá en nuestra vida, pero Dios está mirando nuestra pronta restauración. Dios no está mirando que usted o que yo quede así, totalmente destruido para siempre,
sino que Dios mira nuestra restauración. Dios sabe que necesitamos muchas veces ser corregidos y a veces Dios con severidad nos corrige. Pero, hermano, también Él sabe restaurar. Él sabe cómo sanar la herida que Él mismo hace. Y esto es la misericordia de Dios, porque somos sus hijos. Él nos corrige como a sus hijos. A veces nos queremos desanimar. A veces queremos, hermano, bajar un poco los brazos porque estamos pasando por un poco de corrección. Pero, hermano, la corrección de Dios vale la pena pasar. Porque va a pasar, hermano. Su enojo va a pasar. En cambio, cuando el hombre a veces disciplina, dice un hermano, le dan perpetua, dice. Así es, hermano. Porque el hombre no tiene misericordia. Pero, hermano, nosotros tenemos que aprender cómo es la manera de Dios. Dios es severo, sí, Dios es severo. Dios corrigió a su pueblo, pero con medida. Y a veces nosotros vemos quizás algún hermano que ha caído, y quizás delante de todos, y queremos realmente que Dios ajusticie con fuerza. Un hermano, alguna hermana, y bueno, nosotros estamos esperando ahí. Si es posible, hacemos como pidió Juan y dice, Señor, ¿quiere que caiga fuego del cielo y lo consuma? Y le miró bien el Señor diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque ese es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre no mide la fuerza. No mide la fuerza que utiliza hacia sus hermanos. Pero Dios no es así. Dice en Jeremías, capítulo 30 de Jeremías, dice en el versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Estas naciones fueron utilizadas para esparcir a Israel. Pero dice, le habla directamente a su nación rebelde. Pero a ti no te destruiré, dice, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. A veces, hermanos, nosotros no vemos cómo Dios está haciendo en una vida. Hermano, dice la palabra que en una familia el padre tiene, el uso de la corrección. Y dice el apóstol Pablo, dice, de las cuales todos hemos sido participantes. Todo hemos pasado, hermano. Si, hermano, usted es hijo de Dios, si aún no ha pasado, usted va a pasar por la corrección de Dios. Pero esa corrección nosotros vemos que es tolerable. Es tolerable, a veces es dura, pero se puede tolerar. Y todo hemos pasado. Y todos aquellos que hemos pasado por la corrección de Dios, cuando vemos a nuestro hermano, bueno, nosotros deseamos que pase pronto también. Porque ninguno de nosotros como hermano debemos desear ver sufrir a nuestro hermano. Pero sí debemos desear que Dios cumpla su propósito en él. Y a veces vemos que la carne no hace así. La carne quiere que el castigo se dé y si es posible que se agrave un poco más. Ese es el deseo de la vieja creación. Nuestra carne, hermano, no tiene misericordia. Siempre vemos cómo actuó Edom, cómo actuó Esaú, cuando Dios estaba corrigiendo a la nación de Israel. En Abdías dice en el verso 12, Dios le dice a Edom, no debiste. Y aquí vemos los 7 no debiste sobre Edom. Los 7 no debiste sobre Edom. Y dice en el verso 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la injusticia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste
haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Como Dios miró, y si Dios no hubiese visto esto en el corazón de Edom, y si Dios no hubiese mandado y levantado al profeta Abdías, nosotros no nos hubiésemos enterado de Edom, que Edom hizo esto. Pero vemos cómo Dios tomó en cuenta aún lo que Edom hizo. Y como sabemos, Edom representa al hombre viejo. El hombre viejo en nosotros es así. Está esperando que Dios le abandone. Y bueno, y sí, quizá tiene algo escondido en su corazón hacia su hermano y más desea. Pero hermano, nosotros no debemos ser así, porque todos hemos sido participantes de la corrección de Dios. Si nuestro hermano está pasando o si va a pasar, vamos a dejarle al Padre, porque el Padre, así como Dios trató con usted y conmigo con misericordia, Dios va a seguir haciendo de la misma manera con cada uno de nuestros hermanos. Y nuestra parte, hermano, debe ser interceder. Vemos que los fieles en todos los tiempos no hicieron conforme a la ley. Ninguno obró con juicio. Todos se pararon e intercedieron. Vemos en Daniel, vemos en Samuel, vemos en Moisés, vemos en Nehemías. Todos tenían el mismo espíritu, tenían el espíritu de la gracia. Y así, hermano, nosotros especialmente que estamos aprendiendo la gracia de Dios, necesitamos, hermano, poder tener la revelación de esto, para poder ser una bendición, porque acuérdese que los vencedores, hermano, van a ser sacerdotes, son reyes, pero también son sacerdotes. Son sacerdotes porque interceden por sus hermanos, no le condena, no le pone bajo temor, sino que ahí Dios realmente está obrando, y a veces nosotros queremos pisarle un poco más, hacer como hizo Edom. Pero hermano, ahí vemos cómo es nomás nuestra vieja creación que no tiene misericordia. Dice en Jeremías capítulo 46, en el verso 27 y en el verso 28. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Dios le está hablando a su pueblo que iba a ir cautivo. Y antes de que vaya cautivo, le dice, usted va a ir cautivo, porque tiene que ir cautivo por su desobediencia. Pero Dios le dice, de allí te salvaré de lejos, dice. Y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Este, hermano, es nuestro Dios, este es nuestro Padre. Gracias al Señor, que por su gracia hemos llegado a ser hijos de Dios. Somos participantes de la vida nueva. Y como hermano tenemos este privilegio, como el hermano anoche decía, somos afortunados, dice. Somos afortunados, hermano, por conocer este mensaje y por poder conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, de esta forma. ¿Cuántos hermanos hoy tienen miedo de Dios? ¿Cuánto tienen miedo de Dios? Porque no le conocen. Pero nuestro mensaje se llama mensaje de gracia y mensaje de gloria. Vamos conociendo su gracia, y su gracia nos prepara, hermano, para la gloria. Por eso, hermano, es tan importante para poder llegar a alcanzar la misma gloria de Cristo, ser bien establecidos en la gracia. Ser bien establecido en la gracia. No hay otra forma.
No hay otra forma. Dice en Ezequiel capítulo 11, en el verso 16, por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque le he arrojado lejos entre las naciones, lejos estaban fuera de la comunión de Dios, y así está Israel hoy. Así está hoy, y así a veces estamos también nosotros. Parece que nadie nos va a poder traer a la presencia de Dios. Parece que nada hace. Parece que oramos por nuestro familiar y no viene al Señor nunca. Parece que está tan lejos, está esparcido, está esclavizado. No sabemos cómo hacer para libertarle quizá de sus vicios. Pero dice, con todo eso le seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Sí, hermano. Allí donde fue Israel y allí donde estaba lejos de su Dios, de Canaán, de la tierra de Palestina, de la tierra de bendición, aún allí Dios estaba con ellos. Y anoche decía el hermano, tenemos un privilegio, dice, porque Pablo dice que era preso, dice, pero del Señor Jesucristo. El Señor estaba preso ahí con Pablo. Pero también dice que aún con este pueblo desobediente y que fue esparcido por su desobediencia, dice que Jehová era un pequeño santuario para ellos. Un pequeño refugio tenían. Un pequeño refugio ellos tenían. Y así, hermano, es con el Hijo de Dios. Así es con el pueblo de Dios. Dice el verso 17, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Así vemos el gran amor de Dios. Cuando el creyente está lejos, bueno, Dios está operando. Y Dios, cuando vemos que cuando una persona se convierte al Señor, a veces nosotros no entendemos lo que pasa, hermano. Bueno, el Espíritu Santo le convenció. Y así como en el capítulo 1 de Génesis vemos que el Espíritu Santo anidaba sobre la persona y le quería convencer. Y así hasta como eso se compara como una gallina con el huevo, que ahí le da cierta temperatura y con ternura, con cuidado, no vaya a ser que rompa el huevo, sino que con ternura le da el calor, se apoya suavemente. Así el Espíritu Santo está en la persona hasta que nace, hasta que esa persona viene y recibe a Jesús y se entrega. Y dice, usted le dice, ¿va a hacer la oración de fe? Sí, dice. Dice usted, este capaz que viene por algo. Pero usted no ve el trabajo del Espíritu Santo, cuánto estuvo anidando en el huevo. Bueno, así la misma cosa sucede con el creyente cuando no se arrepiente. Anda sin arrepentimiento por ahí y anda así en su voluntad. Y el mismo Espíritu Santo está allí dándole esa convicción para que se arrepienta. Dios no le va a dejar. Y bueno, puede rechazar también la voz del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sigue trabajando, porque allí donde va ese creyente, va la vida de Cristo. Y eso es lo que a veces nosotros nos olvidamos, que nosotros somos realmente somos un carro, somos un vehículo de una vida nueva, que lleva una vida nueva, y no nos damos cuenta las ventajas que tiene un hijo de Dios. Y a veces le queremos tratar peor que a un impío, a veces le queremos, ni siquiera a veces le queremos recibir, pero es nuestro hermano, es nuestro prójimo. Y debemos ayudarle y debemos hacerle bien. Y si todavía no está arrepentido, bueno, vamos a seguir orando. Pero nunca le vamos a tratar como un enemigo. Porque ese tiene la vida de Cristo. Y Cristo pagó precio de sangre por él. Y Dios va a tratar. No trate de tratar usted. Ni siquiera puedo decir que, bueno, yo podría tratar con alguien. Nadie puede tratar con una persona. Solamente Dios. Porque Dios ve el interior, Dios ve realmente lo que ocurre dentro del corazón. Dice, vamos a volver a nuestro estudio, dice en el verso 9, dice, de esta manera,
Pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedra de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Bueno, así vemos que cuando Dios corrige, el castigo de Dios produce arrepentimiento. El castigo de Dios, hermano, produce arrepentimiento. Israel será perdonado. Israel será perdonado. Y ellos se van a sentir realmente nuevamente recibidos por Dios. Y ese es el gran problema, hermano, cuando el hombre quiere corregir. El hombre quiere corregir, después quiere ver y quiere humillarle a su hermano, si es posible que pida perdón delante de todos. Y eso, hermano, es un método humano que nunca ni jamás va a dar resultado. Porque Dios es el que produce el arrepentimiento. Y si el arrepentimiento ya está, ¿quiénes somos nosotros para pedir que el hermano siga humillándose y así? Bueno, hay hermanos que nunca se arrepienten y usan estas cosas también como un pretexto para no arrepentirse, para no congregarse y andar así en su pecado. Pero hay algunos que se han arrepentido y Dios también ve. Pero en todo caso siempre vamos a ver que Dios tiene el control de todas las vidas. Y Dios tiene el control también de todas las circunstancias. En el corazón de Israel había iniquidad. Y cuando Dios se refiere al anticristo, le llama el inicuo, porque nos habla de rebelión. En el corazón de Israel siempre hubo rebelión, siempre hubo rebelión. Pero dice, será perdonada la iniquidad, la rebelión. Note que esta rebelión es diabólica porque nació primeramente en Satanás. En Satanás que no quiere ajustarse a la autoridad divina, a la autoridad de Dios. Allí se originó. Y así este pueblo actuó así, con este mismo principio que vemos en Satanás. Y esta rebelión no terminó allí, sino que esta rebelión le llevó a la idolatría. Le llevó a la idolatría. Por eso no te dice, será perdonada la iniquidad de Jacob. Y dice, y cuando sea perdonado, cuando el Señor genere este arrepentimiento en su pueblo, este arrepentimiento que es según Dios, bueno, va a ser su fruto, dice. Dice, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedra de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Cuando una persona está arrepentida, quiere quitar los tropiezos. Y así va a haber, hermano, va a haber. Dios ya le perdonó. Y bueno, Israel solo va a dejar esa idolatría. Porque su rebelión le llevó a la idolatría. Pero note que la disciplina de Dios produce un fruto realmente de paz. Solamente la disciplina de Dios. A veces el hombre quiere decir, bueno, yo voy a hacer así y bueno, le voy a hacer sentar allá en el último banco, y si es blanco mejor para que todos sepan. Y eso, hermano, no va a producir lo que produce la disciplina de Dios. Y si hay algo que hacer, Dios deja en la mano de los espirituales, porque los espirituales van a obrar, hermano, con justicia, pero también con misericordia. Esto no es algo para hacer así nomás. A veces pasa una cosa y parece que nadie hace nada también, pero Dios tiene su forma. Pero a veces pasa como en los Corintios, este no es nuestro tema el día de hoy, pero a veces ponemos a juzgar a lo de menor estima. Entonces, por supuesto, no hay ningún resultado. Pero damos gracias a Dios que, como dice el apóstol Pablo, el apóstol dijo, el que me juzga es el Señor. Hermano, ninguno de nosotros dejamos de ser observados por nuestro Señor. Y Él se va a ocupar. Usted no se preocupe de castigar a su hermano. Deje que el Señor sabe cómo hace las cosas.
y nosotros no debemos razonar sus maneras. En Hebreos capítulo 12 dice en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y la disciplina muchas veces es de palabra, pero a veces la disciplina tiene que ser con una varita. Y ahí nosotros queremos disparar, queremos correr, pero ¿cómo vamos a correr del Señor? De mi papá yo corrí mucho tiempo porque me quería pegar con la varita, pero del Señor no podemos disparar, hermano. Y Él sabe cómo disciplinarnos, porque dice, al que ama le disciplina. Esa es la parte, digamos, oratoria. Nos dice, no haga así. Pero bueno, nosotros vamos para otro lado. Y dice, y azota, dice. Esa ya es la otra parte. Pero ambas son las muestras de su gran amor, porque Él nos ha recibido como sus hijos. ¿Y quién de nosotros quiere que su hijo salga mal? ¿Quién de nosotros quiere que su hijo sea quizá un maleducado, o un ladrón, o un asesino? ¿Quién de nosotros quiere que su hijo esté allí por la calle desobedeciendo a todos, desobedeciendo todas las normas? Nosotros queremos realmente que nuestros hijos salgan bien. Por eso también le disciplinamos. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo? Dice, qué raro. Bueno, estamos en un tiempo, hermano, donde el mundo está al revés. Ya no se puede disciplinar a los hijos. Y esto no quiere decir que usted vaya a lastimar a su hijo. No hace falta lastimar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ponernos en su lugar. Usted también fue chico y bueno, yo he escuchado a muchos padres, a madres que se arrepienten de haber sido tan duro, quizá haber lastimado a sus hijos cuando eran chicos, porque perdemos la paciencia. Pero bueno, no debemos, es peor, hermano, también lo que el mundo quiere hacer ahora, dejarles sin disciplina. Y en este tiempo que Pablo escribió, esto era algo raro, si un padre no corregía a su hijo. Directamente la Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo es porque no le quiere. Este era el pensamiento y es el pensamiento que tiene que forjar también nuestra mente. Y es el pensamiento de Dios. Si Dios no nos corrigiese, es porque Él no busca, Él no quiere nuestro bien. Y dice, pero si se os deja sin disciplina, verso 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esa santidad, hermano, nosotros tenemos en provisión, pero esta santidad también tiene que ir manifestándose. Y esto es el producto de su disciplina. Y dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta, hermano, estar disciplinado por Dios? ¿Cuántas veces pasa así? Y Dios tiene su manera. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta corregir a los hijos? ¿Y a quién le gusta ser corregido? Y no dice, al presente, dice, no parece ser una causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia. Hay un anhelo de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Y así hará Dios con Israel, así como Dios hace con nosotros. Dios nos corrige y a veces, hermano, quedamos fuera de la comunión con Él, pero Él nos corrige con amor. Nos deja a veces seguir nuestro camino. Y allí quizá como cabeza dura, bueno, sufrimos fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios
usa eso para que nosotros podamos participar, dice, de su santidad. Y produce en nosotros un fruto. Produce en nosotros un fruto. Y a veces, hermanos, nosotros parece que nos queremos quejar un poco de todas estas cosas, pero es necesario. Es realmente el gran amor de Dios. Y dice el apóstol Pablo del arrepentimiento según Dios. Dice que es bueno, pero también todo tiene que tener un límite. Bueno, vamos a dejar aquí. Ya hemos cumplido nuestro horario. Le invito a escuchar una alabanza y ya damos por terminado el estudio de esta tarde. Nos vemos nuevamente a las 21 horas. Vamos a continuar con el estudio de Isaías. Que el Señor les bendiga. Al rayar el alba, tal vez venga Cristo con aclamación, con voz de arcángel, levanta a los muertos, transforma a los vivos, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrá? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca, quizás en la noche su gloria aparezca. Valor, pues, hermanos, si estemos de espera, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos, el mundo, el pecado por fin aquí dejaremos. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. El que ha de venir vendrá.